A ver, yo les quería hablar un poco del lado feminista de Elena Poniatowska, porque además es un lado poco conocido y porque tiene anécdotas muy divertidas. Yo la conocí a Elena en 1976 en las primeras juntas de la revista FEM que echaron a andar Alaíde Fopa y Margarita García Flores. Y ella siempre decía que no era feminista, que estaba allí porque era muy amiga de Alaíde y de Margarita. Y en 1977, Margarita decidió hacer una serie de entrevistas a luchadoras y a feministas en donde también entrevistó a Elena. Fue un libro que se publicó en 1978 que se llamó Solo para mujeres, con signos de interrogación, y los títulos de los capítulos eran Exigimos respeto, lo personal es político, el feminismo no es moda, ¿qué clase de sociedad queremos las feministas? Pero el de Elena, el título que tenía era Lo mejor es estar enamorada. Y entonces leías el texto y ella, no es que hablara de ella misma, ella contaba una anécdota diciendo que cuando Clementina Batalla de Bassols la invitó a un acto político de mujeres en el Teatro de los Electricistas, la persona que estaba hablando, una compañera, muy enojada, hizo un alegato, una arenga diciendo: compañeras, tenemos que salir de la oscuridad, de la noche en que nos tiene el patriarcado, tenemos que valernos por nosotras mismas. Y en eso se levanta una chaparrita del público, se para frente al micrófono y dijo: ay, compañeras, yo creo que no hay nada mejor que estar enamoradas. Y entonces, claro, todo el auditorio se murió de la risa, ¿no? Y digamos, esa fue la frase con la que Elena hace una crónica de ese evento. Pero bueno, más allá de este sentido del humor y lo divertida que es Elena en términos personales, ella sí empezó a escribir sobre qué pasaba con las mujeres. Y una de las cosas que dijo fue que si las mujeres en grupo tuvieran otra actitud política mucho más libre, en primer lugar, con romper el lenguaje, no darle 500 veces las gracias al presidente de la República como si fuera su papacito o su novio. Bueno, esto lo escribió en 79, ninguna referencia a Andrés Manuel, ¿no? Y dice, sería realmente un logro y sí podría considerarse una victoria feminista, pero no lo hacen. Dicen unos discursos demagogos, amelcochados, que no tienen que ver con nada. Ella, desde el principio, buscó mucho la solidaridad entre las mujeres y dijo: creo que las mujeres debemos tener oportunidad de desarrollarnos, de hacer nuestra obra. Tendríamos que tener la misma oportunidad del hombre. Es muy horrible que los papeles se hayan dividido en femenino y masculino. He oído muchas veces que hay mujeres que dicen: yo no quiero a las mujeres, no tengo amigas. Yo, dice Elena, siento un cariño profundo, una lealtad definitiva por mis compañeras. Pero a pesar de mi enorme simpatía por las mujeres, reconozco que en muchos casos tenemos menor capacidad de síntesis y para desarrollar ideas. Esto que lo escribió en 79 le causó un cierto crítica y problema de muchas feministas que decía: pero ¿cómo andas diciendo que tenemos menos capacidad? Pero bueno, ella, aparte de lo que escribía y lo que pensaba, tuvo varias acciones concretas a las que consagró tiempo y esfuerzo en su feminismo. Yo quiero nada más aquí hablar de 3 casos. El primero fue a raíz del temblor de 1985. No solo Elena hizo este trabajo impresionante de ir a recuperar las voces del temblor, sino que fue un momento en donde se formó un comité feminista de solidaridad en apoyo a las costureras. Entonces, hubo muchísima gente en el extranjero que quería mandar apoyo económico
para las costureras. El gremio de la costura fue el más golpeado, hubo muchas muertes, ¿se acuerdan? En San Antonio Abad fue impresionante. Y entonces las feministas que estábamos trabajando en eso, dijimos, bueno, pues si nos va a llegar dinero, la única persona, pero así transparente y impecable, que tiene que ser la tesorera de nuestro comité es Elena. Y Elena aceptó la chamba y fue una chamba complicada, difícil, que le tomó mucho tiempo y donde además ella rindió las cuentas más transparentes. De ese momento van a salir, por un lado, el sindicato de las costureras y por el otro lado, la cooperativa de las costureras, y Elena se va a hacer muy amiga de la compañera Evangelina. Ese fue un momento en donde Elena trabajó mucho con el grupo de feministas que habíamos… ¿Se acabó esto? Bueno. Viene el relevo. Ok. Segundo momento fue cuando a principio del año 2000 en Mexicali, en Tijuana, gracias, en Mexicali una chica es violada, está a punto de cumplir 14 años, la violan, la mamá y el hermano la llevan esa misma noche a levantar la demanda. El médico legista ve que era virgen, que ha sido desflorada y se queda la demanda. Y al mes y pico, se dan cuenta que está embarazada. El aborto, cuando ha sido el embarazo producto de una violación, es legal en todo el país y era legal en ese momento. Entonces la mamá la lleva con la orden, digamos, del juez al hospital público en Baja California a que le hagan el aborto. Y en vez de hacerle el aborto, lo que hace el director, que era un mocho asqueroso, ¿no?, le lleva a un sacerdote para que la convenza de que no aborte, le pasan una película de los de Provida, la empiezan a amenazar. Al final, lo último que hace el director del hospital, le dice a la mamá: señora, si yo le hago el aborto a su hija, hay riesgo de que se muera. Así que usted me firma aquí un papel de que usted es la responsable si se muere. Y eso le da mucho miedo a la madre. La madre era una migrante de Oaxaca que habían ido a trabajar a Tijuana. No le hacen el aborto. Paulina tiene a su criatura y le va, bueno, con todos los conflictos de tener un hijo no deseado, producto de una violación, etcétera. Y Elena va a ir a Mexicali a entrevistarla y a contar la historia. Y es un libro poco conocido de Elena, se llama La herida de Paulina. Paulina es el nombre de esta chica. Y Elena se comprometió muchísimo. La presentación del libro la hicimos con un jesuita, Enrique Maza, que era de los pocos sacerdotes que estaban, digamos, acompañando la lucha a favor del aborto. Ese fue el segundo caso en donde Elena estuvo más de un año con todo este tema de hacer el libro de la herida de Paulina. Otro caso, más divertido, es en el 2003. En el 2003, un grupo de trabajadoras sexuales, ya mayores, de la tercera edad, buscan a Jesús Rodríguez para decirle que le quieren pedir. En ese momento Andrés Manuel era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que saben que hay una relación de amistad entre Jesús y Andrés Manuel, y que por favor a ver si consigue un albergue para las trabajadoras sexuales. A mí Jesús me habla porque yo había hecho desde antes un trabajo político con trabajadoras sexuales, y la invita a Elena y vamos las tres, Jesús, Elena y yo, con Andrés Manuel, pero la que llevó la voz cantante fue Elena, ¿no? Y no solamente les dio el albergue, que es la Casa Xochiquetzal, sino que además hizo todo un programa con Luz Rosales de apoyo a las trabajadoras sexuales, no solo las de la tercera edad. Entonces, bueno, con estas cosas, digamos, yo lo que quería era, todo el mundo cuando habla de Elena la escritora, ¿no? El otro día, en el homenaje en Bellas Artes, a mí también me tocó hablar, y yo recuperé una idea que a mí me la dio Genaro Villamil, de que hay personas que son fifís chairas, y Elena es el caso máximo de una fifí, ¿verdad?, aristócrata, absolutamente chaira.
y todo su compromiso, digamos, a lo largo de los años, ya llevamos muchos años de conocernos, casi un medio siglo. Es impresionante la cantidad de cosas que hace que el público no se entera y que son trabajos de muchísimo compromiso. Entonces, bueno, un poco eso era lo que yo quería platicar acá. No sé cuánto tiempo tenemos, creo que podemos hacer un corte y luego nos vamos pasando el micrófono. Sí. Marina, ¿te puedes dar una vuelta acá atrás para un rollo técnico? Le paso la palabra a Humberto. Bueno, me van a perdonar que confiese mi edad. Yo soy veterano del movimiento de 68. Y ya entonces los estudiantes de la segunda mitad de los 60 teníamos muy localizada a Elena Poniatowska. Era una periodista que desde los años 50 de manera sistemática, constante, permanente, la veíamos figurar, por lo menos su firma, en periódicos como El Día, en el suplemento de novedades, en fin, ya era una figura Elena en aquellos años. Era una gran entrevistadora, había ganado fama precisamente entrevistando a múltiples personajes. Y como Elena tiene una vocecita, pues tipluda, yo diría, de niña buena, dice Marta, se presentaba con los figurones de la política como si fuera tontita, o eso suponían estos tipejos. Pero no, Elena les hacía las preguntas con aparente ingenuidad, porque yo no me creo que Elena sea tan ingenua. Y los funcionarios, viendo a Elena desde arriba, pues le contestaban auténticas barbaridades que luego publicaba Elena. Y eso la hizo la gran periodista que ha sido. Pero en 68 voy a referirme a otra cosa personal, pero que tiene mucho que ver con Elena. Y es que soy sobreviviente de la matanza de Tlatelolco. Me tocó estar toda la balacera en el centro de la plaza porque la chica con la que yo iba no pudo correr porque llevaba unos tacones enormes, una falda muy ajustada, en fin. Y no pudimos salir, nos quedamos ahí toda la balacera en la explanada. Éramos 700, me han dicho, bueno, muchos murieron porque los del Estado Mayor Presidencial dispararon sobre la multitud. Los soldados que llegaron no, esto también lo quiero aclarar, los soldados que llegaron cargando con la bayoneta calada, ¿cómo se dice? Eso significa que no van a disparar porque el peso de la bayoneta hace que no sea fácil sostener el fusil. Y llegaron, bueno, pues sí, gritándonos, golpeándonos, empujándonos, pero no disparando contra nosotros. Pero cuando vieron que alguien estaba disparando desde arriba, creyeron que eran estudiantes también y le quitaron el marrazo o bayoneta, el fusil, y empezaron a disparar ellos hacia arriba. Fue una confusión pavorosa, pero prefabricada por el Estado Mayor Presidencial. Todo estaba planeado. Habían rodeado la Plaza de las Tres Culturas con varios equipos de camarógrafos de cine dirigidos por Servando González, por eso lo sabemos, porque el propio Servando se lo dijo a Proceso. Era pues toda una puesta en escena por la brutalidad del Estado Mayor Presidencial. Estuvimos ahí horas tirados sobre las losas, revueltos, muertos, heridos, niños, madres de familia, ancianos, porque había muchas familias que apoyaban a sus hijos, lógicamente. Cuando nos levantamos, bueno, yo soy de los que fueron a la prisión de Santa Marta, Catitla. Allí nos tuvieron unos días y nos fueron soltando. Pero a lo que me refiero es que al salir de la cárcel, pues lo primero que yo busqué fueron periódicos, y esos periódicos presentaban una historia de lo que había ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas verdaderamente extraña para quienes estuvimos ahí. Tuvimos visión de todo lo que estaba ocurriendo, porque los que quedamos en medio de la plaza pues veíamos hacia todos lados. Y la historia que contaban los periódicos es que había habido un enfrentamiento entre los estudiantes y el ejército. Bueno, era una mentira colosal.
tan colosal como esa que se contó en 1971 de Avándaro, también, que los jóvenes que habíamos ido ahí éramos una bola de degenerados que practicábamos el sexo al aire libre, que todos estábamos drogados, borrachos, en fin, cosa que era una mentira porque todos los periódicos difundieron la versión que dio Presidencia. Y lo mismo ocurrió en 68, después del 2 de octubre. La versión que publicaron los periódicos fue de acuerdo con la oficina de prensa de la Presidencia de la República. Si ustedes comparan los encabezados o alguien se mete a la hemeroteca a ver los textos, va a ver que hay una enorme coincidencia en culpar a los estudiantes de lo ocurrido. Cuando leí los periódicos, decía yo, pues me sentí verdaderamente desazonado, mal, fuera de lugar, porque dije, esto no es lo que pasó, esto no es lo que viví, lo que vimos tantos, y efectivamente no era eso. Pero nos tuvimos que tragar esa historia fraudulenta, esa es la que le dieron a la sociedad mexicana, porque en el extranjero sí corrieron las versiones de los periodistas que habían venido a cubrir la Olimpiada y que estaban ya cubriendo también el movimiento estudiantil. Y nos empezamos a enterar de cosas, por ejemplo, que a Oriana Fallaci, una famosísima periodista italiana, le dieron 5 balazos, que afortunadamente no la, creo que quieren intervenir, ¿no? Decía yo pues que los periódicos empezaron a difundir aquí una versión y otra se difundió en el extranjero. La del extranjero era la verdadera, la que contaba lo que había ocurrido, donde los periodistas extranjeros fueron también víctimas de la agresión, de los balazos, de todo lo que ocurrió en esa tarde negra. Y los periódicos pues no nos informaron, y con esa versión se la pasó a la sociedad mexicana durante, pues ¿qué serían? 3 años, curiosamente. Porque Elena, que ya decía yo había publicado antes del movimiento de 68 libros como Lilus Kikus, hay un libro que hizo con un dibujante muy famoso, Alberto Beltrán, es un libro sobre personajes de la ciudad que es una belleza, y es un libro que no se ve por ningún lado, yo milagrosamente lo tengo. Elena era una periodista querida, una periodista apreciada, y de repente empezó a hablarse de que Elena Poniatowska iba a publicar un libro sobre lo que había ocurrido en Tlatelolco. Y efectivamente, en 71 apareció La Noche de Tlatelolco. La Noche de Tlatelolco, que narra recogiendo muchas voces de testigos de lo que había ocurrido verdaderamente, narra lo que sucedió. Y lo dice con pelos y señales para que nadie se engañe. Fue un crimen de Estado. Murió un número que nadie sabe todavía de cuántas personas fueron, pero en los que había niños, mujeres que no eran estudiantes, ancianos, por supuesto estudiantes, que fueron llevados a las delegaciones. La tercera delegación, que era la más cercana, la llenaron de cadáveres, llenaron el campo militar número 1 y muchos otros lugares. Las cárceles esa misma noche del 2 de octubre se llenaron, todas las que había en la Ciudad de México. 4,000 presos, dice Paco. Yo salí en el último convoy de detenidos y nos estuvieron esperando afuera de Lecumberri durante mucho tiempo. No había ya lugar, entonces nos llevaron a Santa Marta Catitla, donde afortunadamente el director de la prisión era un general que tenía 3 hijos estudiantes, y creo que eso marcó la diferencia, porque nos puso una regañada de aquellas cuando llegamos, pero terminó su perorata con pero muchachos, ¿qué andaban haciendo ahí? Mientras estén aquí nadie los va a tocar. Y efectivamente nos trataron yo diré que muy bien. Pero todo eso son historias que ni siquiera se conocen. Bueno, pues Elena Poniatowska da a conocer lo verdaderamente ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, ese asesinato colectivo ordenado por el gobierno del cerdo Gustavo Díaz Ordaz.
Echeverría, que era su secretario de Gobernación, es el que mandó emplazar los equipos de camarógrafos alrededor de la plaza porque él sabía lo que iba a pasar. El general secretario de la Defensa, abuelo del actual jefe de la policía de la Ciudad de México, hay por ahí versiones de que ni siquiera se enteró de lo que iba a ocurrir. Han guardado celosamente sus memorias, pero algún día las conoceremos. Bueno, y el medio con una prensa controlada absolutamente por el gobierno, pero controlada hasta extremos que parecen de risa. Pero como el gobierno sostenía con la publicidad que le daba a cada periódico lo que se decía, como el gobierno tenía un absoluto control de radio y televisión, porque son concesiones, ahí no es quien tiene una estación de televisión o de radio, es porque el gobierno le otorgó una concesión. Entonces, con esa prensa, con esa radio, con esa televisión, no nos íbamos a enterar de lo que ocurrió, de ninguna manera. Y aparece el libro de Elena, que fue como una bocanada de aire fresco en esa noche negra de lo que fueron los gobiernos priistas. Una verdadera calamidad para la sociedad, un régimen despótico, aplastantemente despótico, donde los ciudadanos teníamos que pedir permiso hasta para lo que nos estaba permitido. Y aparece ese libro de Elena, y yo les cuento todo esto que había alrededor, porque me parece que eso muestra la grandeza de Elena Poniatowska. De repente aparece este libro publicado por Editorial Era, que nos lo arrebatábamos de las manos los que habíamos estado en Tlatelolco, los que habíamos participado en el movimiento de 68. Por fin alguien decía la verdad, y quien lo decía era ni más ni menos que la periodista más conocida y más autorizada de México, que era Elena Poniatowska. Y recogía las voces de muchos mexicanos que contaban su verdad, no la del Estado. Bueno, solo por eso, si no existieran muchas otras razones que existen y por las que adoramos, me parece que mi generación tiene a Elena en un altar verdaderamente. Yo la recuerdo con verdadero amor siempre. Bueno, si no fuera por más cosas que ha hecho Elena, que son muchas, ya Marta dio a conocer varias, pues yo diría que es suficiente para adorarla. Por lo menos yo la voy a amar mientras viva. Gracias. Mis relaciones con Elena rayan el terreno de lo divertido, lo muy divertido, lo loco y lo apasionante. Porque muchas veces yo le digo, Elena, no navegues con bandera de mosca muerta, no te va a creer nadie. Y tiene un doble tono, maligno de vez en cuando, para decir no, y critica de manera acerada. Pero lo dominante en Elena es su amor por la gente. Lo verdaderamente desbordante en Elena es su amor por la gente. La profundidad de este amor que siempre mira hacia abajo, nunca mira hacia arriba. Su capacidad para ser populista, y vamos a usar el término moléstele a quien le moleste, porque si nosotros somos populistas, ¿ellos qué son? ¿Antipopulares? Es tan profunda y tan notable que donde quiera que tomes su obra la vas a encontrar. Yo soy adicto del Tren Pasó Primero, su libro sobre los ferrocarrileros, pero el que me conmovió es el pedazo de Fuerte Silencio donde habla de las costureras, porque está contado desde abajo, abajo, abajo. Está contado tratando de no perder la reacción de la gente con la que habla. Y Elena tiene una gran técnica periodística de lo que llamaríamos el nuevo periodismo, que le permite a través de interrogar, preguntar, ver, observar, estar ahí, hablar con la gente, le permite luego reconstruir y armar la historia. Pero también es una novelista muy sólida, y es una periodista de comentario y de crónica muy buena. Algunos países tienen en determinados momentos de su historia la suerte de que haya personajes que tengan la capacidad, la habilidad y el talento para reflejar lo mejor
y lo peor de ese país. Y yo creo que los mexicanos hemos tenido la suerte de tener a Elena Poniatowska. Estábamos en la Feria del Libro de París, donde estábamos los populistas, que éramos Elena y yo, y los fifís, que eran los invitados de las instituciones culturales mexicanas, y otro grupo de compañeros muy respetables. Pero a la hora de ponernos a firmar libros había una guerra, porque estábamos los escritores que firmábamos y los que no firmaban, porque nadie los conocía, habían llegado ahí publicados en una editorial de Marsella por intervención del Conaculta, etcétera, etcétera. Y entonces yo estaba sentado al lado de Elena, quejándome como siempre de la manera como Elena firma, porque Elena firma los libros que dedica y ahora, con todo cariño, para el señor Roberto Manrique Pérez Herrera. Y yo digo, Elena, ponle Roberto nada más, hombre. Y con intensidad, Elena Poniatowska decía, Elena, aprende a firmar EP, y para Roberto EP. Es que Paco firma nada más. Pero desde luego yo aprendí a firmar. Cuando firmo 100 libros puedo salir vivo de ahí, no tengo que estarme 3 días. Y ahí tengo arrastrando a Elena diciendo, Elena, firma más sencillito. Bueno, en un determinado momento de la firma, Elena maliciosamente dice, voltea a ver otros lugares donde hay autores mexicanos firmando, que había uno muy bueno porque tenía una cola, que era un primo suyo que vive en Francia y estaba ahí haciendo cola permanente, y me dice, nos van a odiar. Y yo le digo, nos van a odiar, porque teníamos una cola de 70 personas. La de Elena me ganaba, eran como 80 y la mía era como de 70. Solamente me han ganado 2 personas firmando en ferias del libro. Una de ellas es Elena y la otra es José Agustín, que el desgraciado una vez firmó 91 libros y yo firmé solo 90, y el que perdía el concurso de quién firma más tenía que pagar una comida en un restaurante en el centro de la Ciudad de México. Yo le dije, José Agustín, hiciste trampa, pero bueno, es otra historia que algún día les contaré de cómo José Agustín hacía trampa para ganar y que yo pagara la comida. Pero con Elena era muy divertido, porque hay un toque debajo de ella y al lado de ella, popular, populista, virulentamente amoroso hacia los de abajo, pero al mismo tiempo también malicioso, de reflexión crítica. Cuando formamos Morena Cultura, Elena no tenía problema en viajar a Morelia en autobús, y no teníamos dinero para pagar autobuses en el inicio de Morena, y tuvimos que rentarlo de nuestra lana. Y Elena solo tenía una preocupación, se echó el camino durmiendo muy feliz, pero dijo, Paco, cuando vengamos a estos actos, avísame por los zapatos. Y yo decía, perdón, yo que soy zarrapastroso de naturaleza, nunca se me hubiera ocurrido que, claro, llegamos a Morelia, bajamos, se hizo una manifestación, recorrimos 37 calles para llegar al lugar donde se iba a celebrar el acto. Y Elena vería preocupadísima porque no había elegido los zapatos justos. Bueno, pero a la hora de empezar a gritar, yo giré la cabeza buscando a Elena y diciendo, a ver, ¿va a conservar su distancia de dama genio de la literatura mexicana, de figura mayor? No, era la más gritona de todos, es esta entrañable relación que nos ha unido en una y otra vez la que provoca mi profunda admiración por Elena. Yo creo que los mexicanos tenemos la suerte de que Elena haya sido contemporánea de estos años duros, difíciles, complicados, porque necesitaban narrarse estos años, periodísticamente, en periodismo de investigación y profundidad, en crónica natural, pero también en la literatura y en la novela y en el libro de cuentos. Entonces, desde aquí a donde está en estos momentos en Mérida, reposando porque no anda bien de salud, un enorme cariño por parte de esta generación que le debe tanto a Elena Poniatowska. Damos segunda vuelta. Bueno, yo creo que cuando decimos que Elena es una fifí chaira, es una hija de aristócratas, ¿no?, que ha desechado justamente esa engañosa grandeza de su estrato social, y que la gente la ha coronado con estos amores que todo el mundo siente por ella.
Pero es muy interesante ver cómo ahora, que acaba de cumplir 90 años, los últimos 3, 4 años, ella quiso dejarle a sus nietos una historia de dónde vienen los Poniatowski, y acaba de publicar en 2 tomos El amante polaco, que yo tengo que confesar que el libro está hecho de una manera súper interesante. Por un lado va a contar la historia del último rey de Polonia, Poniatowski, de donde ella desciende, ¿no? Y que fue amante de Catalina la Grande en Rusia, pero cuenta un capítulo desde la infancia y se va hasta atrás, pero luego empieza a contar cosas de la vida de ella. Y cuando yo empecé a leer el libro, lo que hacía es que me brincaba los capítulos de Poniatowski y me leía solamente las historias que cuenta y la forma en que las cuenta. Ella cuenta cómo llega a México cuando tiene 8 años, hablando francés, no hablaba una sola palabra de español, y cómo ella va a aprender el español, y por eso tiene un español muy mexicano, de las muchachas, de las empleadas del hogar, de su nana, ¿no? De Magda. Hay una parte donde ella cuenta cómo se subía al cuarto en la casa de la abuela, porque llegaron a vivir con la mamá de su mamá, que era mexicana, de apellido Amor, ¿no? Amor Iturbe. Y entonces ella se subía a donde vivían las empleadas para oírlas hablar. Y una de ellas un día le dijo: niña, ya bájese, que no tiene usted suficiente con lo que tiene allá abajo, como que ¿qué viene aquí a hacernos esto, no? Y luego no hay que olvidar que la primer novela, que es una gran entrevista y es la vida novelada de una mujer de pueblo, que se llama la novela Hasta no verte, Jesús mío, el personaje se llama Jesús Apalancares, su verdadero nombre es Josefina Borges, ¿no? Y ella cuenta cuando ella descubre a esta mujer justo en lo que tú decías, en sus viajes con Beltrán, que empezó a conocer muchos lugares de la Ciudad de México que no tenían que ver con su vida fifí. Y ella llegó con esta mujer y le fascinó la vida y lo que era ella. Es una novela que es espectacular. Yo en la actualidad se la sigo dando a mis alumnas y para ellas es un descubrimiento de lo que significa ser mujer en México. Pero entonces ella llegaba y esta mujer le decía: no, usted me quita el tiempo. Entonces Elena le decía: bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Bueno, pues cuídeme mis gallinas. O esta mujer lavaba unos overoles llenos de grasa y la ponía a Elena a ayudarla en esas cosas, y de ahí fue escuchando la vida de esta mujer y armando una de las novelas más espectaculares que hay, ¿no? Pero además luego se metió a estudiar la vida de las soldaderas y tiene una cosa preciosa escrita sobre las soldaderas, o sea, toda su inquietud sobre las mujeres en México, ¿no? Cómo va a ir al istmo de Tehuantepec con las tehuanas, ¿no? A hacer un viaje con esta fotógrafa Graciela Iturbide, que Graciela toma las fotografías, pero el texto lo hace Elena, ¿no? Entonces tiene un rango, digamos, de intereses con respecto a México, a la gente que lucha, ¿no? Y en especial el tema de las mujeres a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo traía aquí unas palabritas porque más fue muy impresionante. En esta última novela, la del amante Polanco, en el segundo tomo, Elena al final empieza a hablar mucho de los dolores de ella, de su vida, de su herida en la vida. Y a mí es algo que me ha conmovido mucho. Y yo saqué algunas frases que me parece que dan una idea de cómo alguien que, digamos, frente al mundo puede ser esta gran escritora, pero tiene la honestidad de hablar de lo que le pasa de una manera realmente conmovedora. Por ejemplo, una frase es: yo caí hasta el fondo del pozo y nunca he dejado de caer. Dice: sigo escribiendo porque no tengo otro camino. Dice: estoy trepada en una locomotora sin saber a qué estación llegar.
Ella va a hablar de su padre, que le da mucha ternura, porque, pues, digamos, el padre, que era también un noble, cuando llega a México está totalmente desubicado, ¿no? Y ella habla de que su papá caminó al borde de ese abismo que todos traemos adentro, ¿no? O sea, en este momento en donde la mayoría de las personas nos queremos mostrar sin grietas y sin fisuras y no queremos hablar de las cosas que nos duelen, Elena lo hace, ¿no? Y hace preguntas durísimas. Hay un momento en donde ella dice, ¿cómo se salva a un hijo? ¿Cómo se salva a un país, no? Y Elena, pues duda de todo, empieza a plantear que ya no tiene certezas, que no sabe ni siquiera si su obra cuenta. Al final del amante polaco, ella dice que está envuelta en un sudario de letritas y se pregunta, ¿me han hecho feliz? ¿Hice feliz a alguien con estas letritas? Y claro, estamos aquí muchísimas personas reunidas, convencidas que nos ha salvado, que nos ha hecho feliz, que nos ha permitido conocer un México que si no, no hubiéramos conocido. Pero a mí lo que más me sorprende, y de veras les recomiendo que el amante polaco se vayan brincando, que sean 2 novelas. Cuando quieran leer sobre los Poniatowski, se leen todos los capítulos de los Poniatowskis, pero cuando quieran saber de Elena y de su vida, que además tiene una vida con una serie de golpes durísimos, ¿no? Y los cuenta, pues entonces nada más se van saltando los capítulos. Bueno, yo, al contrario de Marta, les recomiendo que se lean de corrido El amante polaco, los 2 tomos, porque esos contrastes que establece la lectura son formidables también, ¿eh? A mí me gustó mucho y sobre todo me gustó mucho que Elena hablara con tanta franqueza de cosas que generalmente tienden a guardarse, ¿no? Su relación con un famoso escritor de los años 50, 60. Pero bueno, yo lo que quería decirles es que los padres de Elena en la Segunda Guerra Mundial participaron manejando una ambulancia, si no me equivoco. La mamá manejaba una ambulancia y el papá era combatiente. Entonces, Elena es una descendiente pues de un rey polaco, ha tenido parientes destacadísimos, Michel Poniatowski, que fue secretario del Interior, si no me equivoco, de Francia, de Giscard d'Estaing, era también su pariente. En fin, tiene árbol genealógico muy nutrido, muy sano, fuerte. Y Elena llegó a México pues como una niñita consentida y se encuentra aquí con este país que yo creo que para cualquier europeo es fascinante y deslumbrante también, porque desconcierta. Y Elena ha tratado toda su vida, hasta donde yo lo veo, de entender a este país, sus contradicciones, la vida de cada sector social, sobre todo de los de abajo. Su solidaridad con las causas populares de veras me sorprende, porque bueno, uno puede simpatizar con la causa de las costureras o con la vida de Jesús Apalancares, pero eso es una cosa y otra es solidarizarse en los hechos con esa gente. Elena nos da ese precioso ejemplo de solidaridad. Ella estuvo aquí en México sin los padres un buen rato, con la abuela, y lógicamente me imagino que no le resultaba fácil entrar en contacto con ese mundo. Lo hace después de que estudia periodismo en la Universidad Femenina, si no mal recuerdo, y empieza a trabajar, a hacer periodismo. Fernando Benítez, director de La Cultura en México, que era el suplemento de novedades, la acoge con mucha simpatía, la impulsa, y Elena se convierte en periodista indispensable para ese suplemento y para otros en los que estuvo Fernando Benítez. Ella había estudiado, creo que no acabó la carrera, no estoy muy seguro.
Ni siquiera hizo la preparatoria, la familia la mandó a un convento en Estados Unidos, en esos donde enseñan cómo se pone la mesa y el menú y lo que se llama un finishing school, ¿no? Que es para señoritas, y ella siempre se ha lamentado que cuando regresó a México ninguna preparatoria le hacía equivalencia de lo que había estudiado, entonces ni siquiera terminó la prepa. Y eso es algo de sus heridas, que dice que a ella le hubiera gustado poder estudiar. Yo supongo que pasó por la Universidad Femenina como oyente en todo caso, pero el hecho es que fue. Y algo seguramente aprendió, porque ha sido siempre una gran periodista. Si uno revisa los libros de Elena, se dará cuenta de cómo tiene un ojo verdaderamente puntual, entrenado para captar las cosas de los de abajo. Ese primer libro que yo mencionaba con el dibujante, con Alberto Beltrán, es como una pequeña crónica de quienes ejercen un oficio y otro, y es un mosaico precioso de cómo se ganan la vida los mexicanos que tienen que trabajar muy duro para apenas sobrevivir. Es un libro que yo amo, que adoro, que lamento que no se publique en una edición popular, pero yo les recomiendo que lean lo que les caiga en las manos de Elena Poniatowska. Deja muchas enseñanzas que nos permiten entender más a nuestros semejantes. Es la aristócrata que bajó a tierra, puso pie en tierra y empezó a caminar con los que estaban ahí. Eso se puede decir fácilmente, pero hacerlo a lo largo de tantos años, más de medio siglo, bueno, pues para mí siempre será admirable, y por eso insisto, yo amo a Elena Poniatowska, la ama mi generación de 68eros, y creo que la ama merecidamente, y la amo como lector de Elena, la amo por su ejemplo, por su grandeza, por su sencillez. Elena participó muy activamente cuando fundamos La Jornada, que es otro episodio que conoce bien Marta. Fundamos La Jornada, un grupo de periodistas que salimos de Uno Más Uno. Elena siempre estuvo con nosotros, dándonos tips, relaciones con gente que nos podía ayudar, dar dinero, comprarnos acciones, porque nosotros no teníamos un quinto cuando nos propusimos hacer ese periódico. Bueno, Elena fue una pieza fundamental para nosotros y lo sigue siendo. Les recomiendo que la lean en La Jornada. Es de veras, cada uno de sus textos es para guardarlo amorosamente. Se lo recomiendo sinceramente. Pues voy a cerrar con una reflexión muy simple. Ojalá Elena estuviera aquí. Vamos a transmitirle el aplauso que ustedes han dedicado varias veces a lo largo de esta intervención y decir lo último que le dije cuando me llamó hace 15 días porque quería escribir un libro y quería que el fondo se lo publicara, y entonces yo le decía, ¿y dónde está el manuscrito? Dice, no, todavía no lo he escrito. Dije, bueno, pero de todas maneras te lo vamos a publicar, tú tranquila. Y le dije, ¿sabes qué, Elena? No sé si tienes conciencia de que te quiere tantísima gente en México. Y me dice, ay, qué pena. Digo, no es de pena, es que te lo ganaste escribiendo. Pero no sé si tienes conciencia de la otra cara de esta historia, que es los que no te quieren no se atreven a decirlo. Tengo una anécdota que les voy a contar. Un día nos invitaron a Elena y a mí a un rollo hasta arriba de las lomas, y era la época de la campaña yo creo que del 2000 de Andrés Manuel, y iba yo manejando, ella sentada junto a mí, y en eso se para un coche grandote, yo no sé de marcas, pero algo muy caro, y un señor muy trajeado, muy guapo, le hace señas, y Elena, en la ingenuidad, baja la ventanilla, y el tipo saca la cabeza y le dice, ojalá usted se muera. Una cosa de una agresión por el tema de que ella había estado apoyando a Andrés Manuel. El odio de clase de ese tipo fue
impresionante, o sea, nos quedamos las dos así como, híjole, ¿no? O sea, porque además no fue nada más pasar y verla y a lo mejor hacer un gesto, no, fue pedirle que bajara la ventanilla para insultarla, ¿no? Y para desearle lo peor. A mí fue algo que me dejó realmente muy impresionada. Pues desde aquí se lamentamos a ese señor. Francamente, el güey que dijo eso, que vaya y chingue su madre. Compañeros, el lenguaje hay que recuperarlo, las cosas por su nombre. Esta parte de la grabación omítanla porque luego dije que yo dije, ¿no? Lo cual no es verdad. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Para que no digan que dije. Los autores de esta tercia que improvisamos de un libro, otro libro y recordando a Elena Poniatowska, vamos a estar firmando libros por ahí. ¿Dónde? Está la mesa ahí están tanto el libro de la Universidad de Humberto, que está a 100 pesos, y el libro de Paco de la Libertad, a 200 pesos en esa mesa, ahí los van a estar firmando, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Marta, muchísimas gracias. Paco, Humberto, siempre un gusto tenerlos, y despídanlos con un fuerte aplauso, ¿no?